porque pues se evidencia cómo la gran cantidad de antibióticos que tenemos en el mercado, afortunadamente, pues independientemente de esta enorme número de moléculas, pues no hay ninguna de estas que se salve de que los microorganismos puedan tener o no resistencia. Así es. Es decir, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, pues sabemos que ya sea de forma intrínseca o extrínsecamente, pues los microorganismos van a ser resistentes a algunos de estos medicamentos. Y es por eso, como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud pues ha lanzado desde el 2017 pues una priorización para que estemos vigilando desde el punto de vista clínico a los microorganismos que tienen que ver con resistencia y por lo que no hay pues suficientes armas terapéuticas. De estas, pues los más importantes son Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y enterobacterales resistentes a carbapenémicos. Sin embargo, también la OMS pues menciona otros microorganismos como los cocos gram positivos, Salmonella, Neisseria, gonorrea, Campylobacter, Streptoneumoniae, entre otros, que desafortunadamente pues tenemos a veces un poco como olvidados, pero que pues si seguimos no poniéndolos en la mira, pues van a seguir creciendo esta resistencia y nos va a meter un problema, ¿no? En teoría esta clasificación iba a cambiar desde el 2022, pero pues no se ha hecho una publicación reciente por la OMS, estamos en espera de esto. Y pues bueno, sabemos que este problema de la resistencia pues no solamente es de algún continente en especial, sino que es en todo el mundo, ¿no? Y América Latina pues no se salva de esto. Vemos aquí en el CENTRI, que es un estudio pues que hace un esfuerzo importante respecto a la vigilancia epidemiológica. Pues vemos que la cantidad de bacilos gram negativos que a nivel de América Latina tienen resistencia, pues es importante. Aquí podemos nosotros observar cómo para carbapenémicos en Klebsiella, pues sí es algo pues de llamar la atención, hasta 22% de artapenémica, sí, bueno, un poquito más del 16% para imipenem y para enterobacterales 17%, perdón, enterobacter, y también para imipenem 7%, ¿no? Y de los problemas más importantes, pues son los no fermentadores, como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, que pues sí son mucho más alarmantes las cifras, como ustedes ya saben. En México, tal vez este es un estudio que ustedes ya han leído, pero creo que ha sido uno de los estudios de parteaguas desde el punto de vista clínico y de esfuerzo para saber un poco la epidemiología nacional, del grupo de INVIFAR, liderado por la doctora Elvira Garza, donde pues de una forma puntual de 6 meses recopilaron la información de diferentes microorganismos. Aquí solamente les presento a los bacilos gram negativos y pues bueno, es muy similar a lo que se observó en el CENTRI, donde pues para los no fermentadores la resistencia a carbapenémicos es alta. Sin embargo, pues también otras familias, ¿no? Es una resistencia elevada. Y para Escherichia coli, bueno, los otros enterobacterales, pues también empieza a observarse, ¿no? Sin embargo, algo alarmante es que la cantidad de BLES que hay para E. coli, por ejemplo, vean cómo la resistencia a ceftriaxona, pues es sumamente alarmante, o sea, es decir, un volado, ¿no? Si a alguien le da una infección de vías urinarias, pues, o sea, si se aplica o no se aplica ceftriaxona, pues sería como tirar la moneda al aire y pues ver a su suerte, ¿no? Cómo respondería. Entonces sí es algo pues sumamente alarmante. Esta es una diapositiva donde pues quiero representar esquemáticamente un resumen de los mecanismos que ustedes también ya se conocen de memoria, que están involucrados en la resistencia antimicrobiana, ¿no? Desde bombas de flujo, la pérdida de porinas, ¿no? Alteraciones enzimáticas, donde pues bueno, se pierde la funcionalidad de los antimicrobianos, ¿no? Y esto aplica pues para diferentes familias, ¿no? Y cómo también pues se pueden trasladar, ¿no? La información, ya sea de forma cromosómica o plasmídica, que pues es de lo básico en cuanto a esto, ¿no? Y también recordatorio que pues necesitamos los clínicos saber es pues cuáles son los mecanismos de resistencia y sobre todo de beta-lactamasas para poder otorgar pues un tratamiento adecuado. Si nosotros pues no sabemos si existe una serinoenzima o una metaloenzima, dependiendo de la clasificación de Ambler,
pues no podríamos otorgar un tratamiento óptimo, ¿no? Y también aquí vienen representadas pues las diferentes enzimas, las más frecuentes. Obviamente esta diapositiva no es excluyente, ¿no? O sea, podrían ahí faltar algunas enzimas pues que son menos, epidemiológicamente menos frecuentes, ¿no? Pero vemos aquí las que son pues de más relevancia hospitalaria, ¿no? Por así decirlo. Y también viene ahí representado en colores, pues el espectro que pueden tener algunas de estas, ¿no? Por ejemplo, la penicilinasa, que pues bueno, solamente actúa a nivel de las penicilinas, pero hay otras, como por ejemplo las que tienen entre color verde hasta rojo, pues que el espectro de acción, dependiendo del tipo de enzima, la subclase, pues puede actuar desde un espectro muy pequeño, reducido, a un mayor espectro, ¿no? Como es el caso de las TEM, las SHBs y evidentemente la familia de las OXAs que se caracterizan por esto, ¿no? Y en rojo, pues también coloco pues, las que son más peligrosas, por así decirlo, que son las carapenemasas, que son las que nos ponen en la parte clínica pues a temblar, porque pues los carapenémicos, como saben, pues son de los últimos recursos terapéuticos que usamos en cuanto a tratamientos, hablando en cuanto a familias, ¿no? O sea, los betalactámicos, los carbapenémicos, pues son en teoría el último recurso que teníamos, ¿no? Y algo que también quisiera recalcar aquí es que para bacilos gram negativos, a diferencia de los cocos, entre paréntesis lo pondré, pues los betalactámicos pues son una de las principales herramientas terapéuticas. Siempre se ha preferido y se seguirá prefiriendo pues tratar a alguien con un betalactámico pues por las bondades que tiene por diferentes aspectos, ¿no? Desde su mecanismo de acción hasta la farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Entonces, si estas moléculas no tenemos, pues hay que recurrir a otras y evidentemente esto pues puede generar problemas, ¿no? Y también pues recordar que la pandemia pues nos ha generado pues un problema pues microbiológico también importante porque el mal uso de los antimicrobianos que ha surgido pues asociado a la pandemia pues ha hecho que crezca esta resistencia, ¿no? Además de todos los problemas socioeconómicos que ha generado. Y es por eso que en Estados Unidos han hecho recientemente esta publicación del CDC, donde pues comparan cómo ha impactado en la presencia de casos resistentes antes de la pandemia y posterior a esto. Entonces vemos aquí en azul pues la información que ellos tenían y todo el esfuerzo que se estaba realizando por la OMS, ¿no? Recuerden que les comenté que el 2017 fue cuando se lanza esto. Y pues ahí vemos la última fila en azul del 2017 al 2019, cómo pues van representando los diferentes microorganismos y pues el impacto que habían tenido ellos en todas las decisiones para disminuirla, ¿no? Y muchos de estos pues habían logrado estar en verde, bajarlo. Sin embargo, con la venida del coronavirus, pues esto ha sido pues un reto pues que desafortunadamente en muchas ocasiones pues ha rebasado ese esfuerzo que anteriormente se tenía y pues en vez de continuar bajando, ha subido, ¿no? Un ejemplo de esto es Acinetobacter resistente a carbapenémicos, pues que si el incremento a nivel hospitalario en la resistencia pues ha sido hasta un 78%. Y entre otros microorganismos, pues, ¿no? O sea, los enterobacterales, a pesar de que había una disminución, pues ha habido un incremento en la resistencia hasta un 35%. En el caso de Pseudomonas, lo mismo, o sea, un incremento en 32%, y pues así sucesivamente, ¿no? O sea, sí es algo alarmante que a nivel hospitalario y pues en toda la comunidad científica, pues nos ha llamado la atención. Y en México, pues, no se ha quedado atrás, desafortunadamente, pues también se han ocupado, como ustedes saben, pues muchísimo los antimicrobianos, y esto pues nos va a poner en jaque pues en los próximos años, y nos está poniendo, porque pues sí ha habido
una modificación. Vemos aquí para bacilos gram-negativos como Klebsiella pneumoniae, E. coli, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. En este estudio también de la red de INVIFAR, cuyo autor es el doctor López Jácome, que está aquí presente, pues hay un cambio en la frecuencia de esta resistencia para diferentes antimicrobianos, ¿sí? Entonces sí es algo, pues desafortunadamente alarmante, ¿no? Que vamos a estar sufriendo y que estamos sufriendo en la actualidad, ¿no? Entonces, esta es una tabla que yo realicé donde se muestran cuáles son los tratamientos disponibles en México, pues para los principales mecanismos de resistencia, ¿no? Evidentemente ahí faltan muchos antibióticos que se ocupan del diario, ¿no? Pero no estoy colocándolos porque no se utilizan, porque ya pueden estar afectados para su uso, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de mecanismo de resistencia, pues son algunos de los antibióticos que se recomiendan. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Pseudomonas, donde hay una gran cantidad de mecanismos de resistencia y donde pueden participar, por ejemplo, porinas y que pues no son enzimas que estén involucradas en ese mecanismo de resistencia, pues bueno, ceftolosano, tazobactam puede ser una opción. Sin embargo, para otros mecanismos como la presencia de enzimas, como es el caso de serina-enzimas, o bien del grupo D, algunas oxas muy específicas, pues hay otros antibióticos que también ustedes ya han ubicado, ceftazima y bactam. Y pues bueno, vienen otras opciones que ya son consideradas como segundas en la lista de las que uno preferiría para tratar, como stigeciclina o fosfomicina. E incluso también las polimixinas, que ya son fármacos pues muy viejos, que en la actualidad pues se consideran primeras opciones en México, porque no tenemos pues alguna otra herramienta terapéutica como es el caso de Astronam, ¿no? Que podría ser perfectamente utilizado para las metal o beta-lactamasas, que son las del grupo B, pero como no existe, pues tenemos que recurrir a este tipo de familias, ¿no? Como las polimixinas, ¿no? Entonces, es de una forma pues un poco burda, ¿no? Pero simple para entender cómo estamos en México actualmente, ¿no? A pesar de que a nivel mundial pues han surgido más moléculas que están ya en el mercado, pues en México estamos un poco limitados a estas, ¿no? Y recordar también que pues no hay recetas de cocina, ¿no? A pesar de que uno pues tenga estas opciones terapéuticas, pues hay que rascar un poco más de información a los mecanismos de resistencia, pues para saber cuál de estas es la más recomendable y también saber qué es lo que tenemos enfrente de nosotros, y esto va dirigido también para los médicos que están ahorita. Hay que conocer pues bien cuáles son los antecedentes del paciente, si ya recibió antibióticos previamente, si pues cuánto pesa el paciente, si es algo grave, lo que estamos tratando, ¿no? Si tiene alguna complicación por esa enfermedad, es decir, falla renal. Entonces, todas estas cosas, a pesar de que incluso tengamos una opción terapéutica adecuada, pues a veces vamos a tener que modificarla por estas cuestiones que les comento. Entonces, sí tener en cuenta eso, que pues no es una receta como tal, ¿no? Y la información que les voy a mostrar actualmente está extraída de las guías tanto europeas como americanas del tratamiento de las infecciones por bacilos gram negativos resistentes, que son unas guías pues, actuales, son del año pasado, ¿sí? Y pues que engloban la información clínica que se ha publicado hasta esta época del 2022, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los BLES, que son, entre comillas, pues los más sencillos, que desde los años 80 pues, fueron como una amenaza y ahorita pues ya se ven como poco amenazantes, ¿no? Porque afortunadamente tenemos opciones terapéuticas. Y lo que dicen las guías es que, pues bueno, hay que ver cuál es el escenario clínico que tiene el paciente. Siempre habrá que preferir en aquellos pacientes que estén graves o con bacteremias, que una bacteremia pues es una infección muy severa, muy grave, y donde tenemos que disminuir sí o sí rápidamente la carga bacteriana, pues para BLES lo que se recomiendan son carbapenémicos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí hay una diferencia entre aquellos pacientes
que no estén tan graves y los que pues sí lo estén. Entonces, para los que no estén graves, se recomienda incluso poderlos tratar con ertapenem, y aquí empieza pues ya a haber algunas diferencias, y esto es porque el ertapenem farmacocinéticamente pues es diferente, ¿sí? Es un poco más, entre comillas, mediocre, por así decirlo, a comparación de meropenem y imipenem. Es decir, llega a un estado estable mucho más lento, a diferencia de los otros fármacos, ¿no? Entonces, por eso es que se prefiere para cosas no tan graves. Y vean que dentro de esta tabla, donde he resumido la información de estas dos guías, pues vienen posteriormente otros padecimientos, ¿no? Pacientes que tienen bajo riesgo de algo grave o que queremos ya descalarlos, es decir, que ya les dimos carbapenémico para no estar haciendo más selección pues de la microbiota de nuestro paciente, pues podemos descalarlo a otra cosa. En este caso, por ejemplo, si es susceptible a piperacillin dalsobactam, pues se puede escalar, o bien susceptible a quinolona, se puede descalar a quinolona. Entonces, aquí el mensaje es, o sea, empezamos fuerte, incluso las guías dicen hit hard, ¿no? O sea, empieza duro y después puedes descalar con la finalidad de que puedas disminuir esta selección, pero que desde un inicio al paciente le vaya mejor. Y también, o sea, si hay infecciones del tracto urinario que no sean graves, pues se pueden tratar incluso con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo amicacina, que uno pensaría, pues eso puede ser algo riesgoso. Pues no, en realidad ya hay muchos estudios que dicen, pues que sí se puede, siempre y cuando el paciente esté estable, ¿no? Y también piperacillin dalsobactam o quinolonas para cosas también sencillas. Entonces, toda esta información viene derivada de estos estudios que voy a presentar. Uno de ellos es el MERINO, que ha sido también un parteaguas, donde se compara piperacillin dalsobactam contra meropenem, que son fármacos que en teoría, pues los dos les pegan a las BLES, ¿no? Pero surgió la duda de, pues, o sea, ¿les va igual a los pacientes con un inhibidor de beta-lactamasa, en este caso el dalsobactam, o bien habrá que, pues, arriesgarse y darle algo más importante desde el punto de vista en cuanto a calidad de antimicrobiano como el meropenem? Y pues bueno, este estudio lo que demuestra es que desafortunadamente los pacientes que reciben piperacillin dalsobactam y que tienen una enfermedad grave, en este caso bacteremias, como viene aquí representado, pues les va peor, ¿no? Entonces, este estudio es el que nos dijo en la parte clínica que, pues bueno, no se deben tratar a los pacientes con infecciones graves con piperacillin dalsobactam, sino pues irse con carbapenem. Un estudio similar es el MERINO 2, donde se evalúa, pues, no solamente para BLES, sino más bien para AMSES, en pacientes con bacteremias. Y pues bueno, aquí lo que se demuestra es que a pesar de que no hay una mayor mortalidad o una falla clínica, sí hay una falla microbiológica, y esto pues muy probablemente a la larga podría generar una reinfección, ¿no? Entonces es otro estudio que también nos dice que tal vez piperacillin dalsobactam, a pesar de que in vitro tenga pues un efecto, no es clínicamente un fármaco que se deba tratar para pacientes graves, ¿no? Entonces, esto es lo que recomiendan las guías. Para pacientes graves, pues no se debe usar, y más bien dejarlo para cosas pues más o menos sencillas como infecciones del tracto urinario. Y hay otro MERINO, que es el MERINO 3, donde para bacteremias, ya sean AMSE o BLES, pues se va a evaluar el otro medicamento que viene acompañado con dalsobactam. Los previos eran piperacillin, en este caso ceftolozano, pues para ver cuál es el desempeño de esta nueva molécula comparada con meropenem, y esto, pues bueno, está en curso. Están los nuevos inhibidores que pues también ya ustedes conocen, en este caso ceftolozano dalsobactam y también ceftazimivactam, meropenem vaborbactam, imipenem relebactam, entre otros, pero las guías dicen que no se deben de utilizar para tratamientos de BLES, ¿ok? Entonces, este también es un concepto que hay que quedarnos, ¿sí? O sea, son moléculas pues más potentes, y por lo tanto no debemos usarlas para este tipo de infecciones porque tenemos otras opciones como son los carbapenémicos, ¿no? ¿Qué hay acerca de la fosfomicina para BLES? También hay un ensayo clínico controlado donde se compara fosfomicina contra meropenem, y pues en infecciones del tracto urinario complicadas. Y pues bueno, aunque no hay una diferencia en cuanto al comparador de la fosfomicina
y meropenem o ceftriaxona, pues sí hubo una mayor cantidad de efectos adversos, lo cual pues puede ser llevadero, ¿no? O sea, tampoco es que sea algo grave tratar a los pacientes con fosfomicina si es que estas BLES son susceptibles a esto, ¿no? Y yo es algo que en la práctica clínica hago mucho. El otro estudio es con una molécula nueva que no tenemos en México, pero es de la familia de los aminoglucósidos, la plasomicina, pues que también se tiene una expectativa pues alta. Sin embargo, pues desde mi punto de vista sigue siendo un aminoglucósido igual que amicacina o gentamicina, y pues desafortunadamente, a pesar de que tiene algunas diferencias farmacológicas con estos aminoglucósidos, pues clínicamente no tiene un efecto diferente, ¿no? Entonces, no, o sea, los pacientes no tienen una diferencia en el comparativo con meropenem, les va pues igual, o sea, es un fármaco adecuado, pero pues ¿cuál es la diferencia con con los otros aminoglucósidos, ¿no? O sea, este fármaco muy probablemente si llegara a México, pues sería muy caro, ¿no? Porque es pues, una inversión importante que tienen que recuperar las farmacéuticas y que evidentemente costaría mucho más de lo que cuesta actualmente la amicacina y pues no habría pues un cambio sustancial, ¿no? Y además pues es un fármaco que no está aceptado en Europa, entonces dudo que vaya a tener eh, pues una evolución favorable, ¿no? Y además la otra situación es que la FDA la aprobó para infecciones de vías urinarias complicadas, pero pues dijo que no era útil para bacteremias, entonces por farmacocinéticamente, como sabemos, pues las aminoglucósidos también no son fármacos que tengan un volumen de distribución pues pequeño, más bien es un volumen alto y por lo tanto pues no se deben utilizar para este tipo de infecciones y por lo tanto pues no le veo yo pues una diferencia importante con las otras moléculas aminoglucósidas. La otra pregunta es también en el ambiente clínico es si se debe utilizar o no cefepime. Sabemos que cefepime es una cefalosporina de cuarta generación y que pues podría tener actividad contra las AMCES, ¿no? Que nos dan este patrón fenotípico donde no se pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación. Y pues bueno, también ha habido esta pregunta, sin embargo, pues los estudios que existen, pues son estudios observacionales, retrospectivos, hay muy pocos ensayos clínicos controlados, que son los ideales, ¿no? Y esto obviamente pues genera sesgos en una buena cantidad de estudios, y lo que se ha observado es que a pesar de estos estudios que tenemos, que no son los ideales, estos estudios pues han demostrado una mayor mortalidad cuando se utiliza este antibiótico para tratar infecciones por resistencia o derivada de las BLES, ¿no? Entonces, no es algo pues, que en la actualidad se recomienda. Entonces, por eso es que la primera opción sigue siendo carbapenems, ¿no? Y vienen otras moléculas que no sé cuándo vaya a poder llegar esto a México, pero pues tal vez ya han escuchado hablar del tebipenem, que es un carbapenémico vía oral, a diferencia de los de mero, IMI y ERTA, que son parenterales, donde pues bueno, se demuestra que al menos para infecciones de vías urinarias por enterobacteriales, pues no hubo una diferencia en comparación con el ertapenem, ¿no? Entonces, pareciera que es un fármaco que farmacocinéticamente pues es prometedor, ¿no? Y pues habrá que ver cuál es el nicho que va a ir adquiriendo con el tiempo. Y aquí pues viene la parte, se empieza a poner más rudo, ¿no? Porque empieza a haber la resistencia a carbapenémicos y vamos a empezar con los enterobacterales. Esta también es una tablita que resume cuáles son las opciones y las diferentes infecciones y cuáles son las recomendaciones que se otorgan. Y lo mismo, o sea, para infecciones graves, lo que recomiendan en enterobacterales resistentes a carbapenémicos es empezar con alguna de estas moléculas nuevas, como es ceftazimab, Bactam, que sí tenemos en México, o meropenem, Bactam, que no lo tenemos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las guías recomiendan una nueva molécula, que es el cefiderocol, que también muy probablemente ustedes ya conocen, el famosísimo caballo de Troya, ¿no? Pues para metalobeta-lactamasas, o sea, las guías, al menos para enterobacterales, lo ponen como una de las opciones terapéuticas.
Y pues bueno, vienen otras categorizaciones de infecciones como no graves o no complicadas, donde recomiendan pues igualmente amica o gentamicina, ¿no? O sea, los aminoglucósidos, o bien tigecyclina, que también tenemos en el mercado ya desde hace muchos años para el tratamiento de neumonías, ¿no? Entonces, de las opciones que vienen en las guías, sí tenemos afortunadamente en México, ¿no? Sin embargo, pues no todas las que quisiéramos. Y también vienen representadas aquí pues otras opciones, como son las polimixinas, donde, pues bueno, ya sea polimixina B o colistina, se puede utilizar para metal o beta-lactamases en el caso de México, a diferencia pues, de lo que dicen las guías, porque no tenemos cefirocol, y también desafortunadamente, como les decía, pues no tenemos Astronam para poderlo combinar con algún otro de los nuevos fármacos. La información que viene representada en esa tabla, pues viene secundaria de varios estudios. Uno que también ha sido de los más importantes es el Increment, donde pues clínicamente se evalúa cuáles son los factores de riesgo para complicarse en pacientes que tienen bacterias por infecciones por enterobacteriales resistentes a carapanémicos. Es un estudio pues, que duró mucho tiempo, del 2004 al 2013. Es retrospectivo, pues, pero trae la información pues, de muchísimos pacientes, más de 480, ¿no? Y pues bueno, lo que nos hace ver es que pues, los pacientes que tienen pues, infecciones no simples, como son las infecciones fuera del tracto urinario, ¿sí? Es decir, bacteremias, neumonías, etcétera, pues son los pacientes que se complican, ¿sí? Es decir, una infección del tracto urinario, pues podemos decir que es llevadera, ¿no? Pero las infecciones fuera del tracto urinario, ojo, o sea, estas son las que nos meten en jaque en la parte clínica. O aquellos pacientes que tienen pues, un índice Charlson alto, es decir, que tienen varias comorbilidades, que es a lo que se refiere este índice, y que se saca generalmente en todos los hospitales cuando ingresan los pacientes. O bien cuando el score de Pitt, que es un score que se utiliza para ver también la gravedad de las bacteremias, pues es alto. O bien, pues, lo que ya sabemos que nos dice que un paciente esté grave o no, que es el choque séptico o sepsis, ¿no? Entonces, cualquiera de estas cosas, pues que no son algo pues que no nos llame la atención, o sea, sí encajan, ¿no? O sea, estos pacientes que tienen estas características, pues generalmente cuando es derivado de una infección resistente a carbapenémicos, pues ojo, no les va a ir muy bien, ¿no? Y el otro punto importante es que lo más relevante de este artículo es el hecho de no tener un tratamiento adecuado en los primeros 5 días. Es decir, si el clínico no tiene una buena sospecha de que pueda tener una infección resistente a carbapenémicos, al paciente lo más probable es que no le va a ir bien. Y evidentemente el saber que tiene un score de Pitt alto, sepsis grave, un índice de Charlson o que tenga una infección extraordinaria, pues esto nos puede hacer sospechar que este paciente se puede beneficiar de iniciarle tempranamente un tratamiento empírico pensando en que pueda ser una enfermedad por resistentes a carbapenémicos, ¿no? Y la otra cosa también, pues más o menos interesante, es que en aquellos pacientes que estaban pues muy graves, ¿no? Que tenían una probabilidad de morir de más del 25%, el hecho de darle 2 antibióticos, pues sí hubo una diferencia en cuanto a pues el desenlace, ¿no? Entonces, pareciera que en estos pacientes que están muy graves, darle 2 antibióticos podría ser beneficioso, ¿no? Entonces, este es uno de los artículos, pues, que sí ha sido, pues, muy llamativo por esta situación, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué sucede con los carbapenémicos? O sea, si nosotros recibimos un antibiograma de una Escherichia coli, que es B positiva y que sabemos que pues, le deberíamos de dar carbapenémico, pero en este antibiograma vemos que tiene resistencia a carbapenémicos, pues ojo, o sea, ya nos empieza a llamar un poco la atención, ¿no? Pero veamos cómo, o sea, aquí hay 2 R's, ¿no? Y una S, o sea, meropenem dice que es susceptible, entonces podríamos pensar que alguno de los mecanismos de resistencia, al menos por el antibiograma hasta este momento, pues podría pues no ser secundario a carbapenemasa, sino podría ser alguna pérdida de porinas, ¿no?
o sobreexpresión de BLES. Entonces, por eso es que las guías recomiendan que en estos casos donde haya resistencia a ertapenem, pero susceptibilidad a meropenem, pues se podría otorgar tratamiento con meropenem en estos pacientes, ¿no? Por esta situación de que posiblemente sea únicamente por pérdida de porinas. Y evidentemente habría que descartar la presencia de carbapenemas. Y en estos casos lo que se recomienda pues es dar doble dosis de carbapenem. Posteriormente han surgido otros estudios pues para ver cuál es cómo actúan clínicamente pues, las nuevas moléculas. Una de ellas es meropenem valproate, que recordemos valproate pues es también un inhibidor de beta-lactamasa, y lo comparan con piperacin tazobactam en infecciones del tracto urinario. Si ustedes se fijan, muchos de estos estudios son hechos en infecciones del tracto urinario inicialmente, porque pues es una infección, uno, muy frecuente, y dos, no pone en riesgo tanto a los pacientes como para probar una molécula éticamente, pues es un poco más adecuado. Y posteriormente de las infecciones del tracto urinario, hay ya estudios que involucran otro tipo de infecciones, ¿no? Pero casi todos empiezan para probar una molécula con infecciones del tracto urinario. Entonces, meropenem valproate en este estudio, que es el TANGO, pues no demostró una inferioridad, es decir, es un buen fármaco y era algo pues, que se iba a esperar. Después vino el TANGO 2, que es otro ensayo clínico controlado, donde se evalúa el meropenem valproate contra la mejor terapia disponible, que es esto, que es BAT, que está abreviado en inglés, en diferentes infecciones por microorganismos resistentes a carbapenémicos enterobacteriales. Incluyen pues una buena cantidad de bacteremias y muchas infecciones del tracto urinario, ¿no? Entonces, aquí pues demuestran que en estos pacientes infectados por estos microorganismos, pues la mortalidad con meropenem valproate es menor que la mejor terapia disponible, ¿no? Entonces, pareciera que pues estas moléculas pues sí tienen, al menos clínicamente, pues una implicación en cuanto a al éxito terapéutico. Y aquí les demuestro también otra molécula que también es similar al meropenem valproate en cuanto a que es un inhibidor de beta-lactamasa, que es ceftazidima ibactam, donde se compara con colistina, que era lo que anteriormente teníamos pues, para el tratamiento de resistentes a carbapenémicos, y se observa cómo los pacientes en este estudio no aleatorizado, ¿sí? Pero es multicéntrico, donde pues, hay una buena cantidad de pacientes graves, ¿no? Con BSI, que es infecciones, bueno, bacteremias y neumonías, como estos pacientes tratados con ceftazidima y ibactam, pues les va mucho mejor que aquellos que fueron tratados con colistina. Entonces, vean cómo la muerte hospitalaria es mayor en los pacientes que recibieron colistina, a diferencia de los que recibieron ceftazidima ibactam, que es la información del lado izquierdo. Entonces, ceftazidima ibactam es otra molécula, como el meropenem valproate, que se ha utilizado para el tratamiento de estas infecciones enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, y esta es información del mundo real, es decir, ya en pacientes de la vida diaria, se recopiló de forma retrospectiva cómo les fue a 109 tratados con esta molécula. Y pues bueno, se puede observar que pues una cuestión importante es que hubo pues una adecuada respuesta en prácticamente un 73%, es decir, les va mejor, ¿no? O sea, hay varios pacientes que desafortunadamente pues mueren, ¿no? El 30% aproximadamente, y esto pues es derivado pues, de muchas otras cosas muy probablemente, ¿no? O sea, de la infección que tenía, la tardanza en la misma, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es que, pues bueno, al menos tenemos pues casi más de un 70% de posibilidad, ¿no? De que al paciente le vaya mejor con estas moléculas inhibidoras, ¿sí? Igualmente se han hecho evaluaciones de mecanismos de resistencia específicos, ¿no? De forma clínica, como este caso, donde en un estudio multicéntrico observacional, que incluyó únicamente pacientes que tenían este mecanismo de resistencia, que es la OXA48
que también es de las oxas, pues una que predomina mucho en enterobacteriales, y pues vean cómo la mortalidad pues también es muy baja, ¿no? O sea, es 15%. Entonces, son buenos fármacos cuando se eligen adecuadamente acorde al mecanismo de resistencia. Sabemos que a pesar de ser moléculas pues, relativamente nuevas, pues también hay descritas resistencias que ustedes también posiblemente ya han evaluado, como en ciertas enzimas, como la KPC2 o la KPC3, donde pues el famoso loop gamma pues tiene una modificación y pues el avibactam no actúa, ¿no? Y posteriormente vino también otro de los estudios que ha sido un parteaguas y nos ha entristecido a muchos clínicos, que es el estudio Credible CR, donde pues se evalúa el cefiderocol, esta molécula que pensamos que iba a ser pues la gran esperanza pues para tratar prácticamente todo, ¿no? Desde BLES hasta Acinetobacter baumannii multidrogo resistente, pero que este estudio demostró que no es una molécula mala para ciertas infecciones como son infecciones nosocomiales, neumónicas o bien bacteremias o infecciones del tracto urinario. Sin embargo, en términos generales, no les fue bien a los pacientes con infección por Acinetobacter baumannii. O sea, desafortunadamente, este microorganismo pues sigue hasta este momento pues, siendo una pesadilla para tener una herramienta terapéutica adecuada, ¿no? Entonces, de acuerdo a este estudio, pues las guías han recomendado su no uso en infecciones por Acinetobacter baumannii y por eso es que esta esperanza que teníamos, pues, ahora sí, como dicen, nos cortaron las alas, ¿no? Por los hallazgos de este estudio, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente también tenemos otras opciones para este tipo de infecciones resistentes a carbapenémicos, como son las tetraciclinas, específicamente tigecyclina para pacientes graves, ¿no? Sin embargo, farmacocinéticamente hay que recordar que es una molécula, pues, que se distribuye, pues, mucho en los tejidos blandos y por lo tanto no es, pues, una muy buena opción para bacteremias, ¿no? Y también hubo ahí, pues, un gap hace algunos años respecto a su uso o no uso en neumonías, ¿no? Y pues la información que empezó a surgir es que a los pacientes que fueron tratados inicialmente con esta molécula cuando salió, pues no les fue muy bien porque farmacocinéticamente pues habría que incrementar la dosis para tener una buena cantidad de fármaco en los alveolos, ¿no? Entonces, ya la recomendación es aumentar la dosis para el tratamiento de neumonías, que esto también es algo pues más o menos novedoso y también lo dicen las guías, ¿no? Para que el paciente le vaya pues un poco mejor y recordar que no son fármacos que se deban utilizar en el tracto urinario porque pues no se eliminan por vía urinaria, entonces no se recomiendan allí. Y que hay acerca de la colistina para CRS, pues también las guías pues actualmente no la recomiendan, porque pues donde fueron hechas las guías, pues hay otras opciones, ¿no? Sin embargo, pues en México, si no tenemos estas opciones que tienen las guías o que dicen las guías, pues posiblemente aquí en México, pues sí siga siendo pues una molécula pues, que tenga un nicho de uso, ¿no? Recordar que es una molécula que, como ya les demostré, pues a diferencia de los inhibidores de beta-lactamasa, pues tiene más mortalidad y más efectos adversos. Y pues la información también ha surgido pues, de estudios no muy adecuados como observacionales o retrospectivos, ¿no? Y pues bueno, lo que sí o sí las guías lo recomiendan, pues para el tratamiento de CRS por IBUs cuando no hay otra opción terapéutica, ¿no? Entonces, yo creo que este fármaco pues va a acabar justo allí, ¿no? Para el tratamiento de infecciones del tracto urinario. Y la otra opción que también tenemos en México, y esto es algo reciente, es la inclusión de polimixina B intravenosa, que esto pues afortunadamente va a ser clínicamente pues una buena estrategia. ¿Por qué? Porque es un fármaco que a pesar de que es una polimixina como la colistina, no requiere ajuste renal, no se elimina por vía urinaria,
no se metaboliza tan complejamente como la colistina, ¿sí? Es decir, lo que viene en el ámpula es lo que le vamos a dar al paciente, a diferencia de la colistina, que lo que viene en el ámpula de la colistina surgen tantas derivatizaciones de otras moléculas que no sabemos muy bien cuál de esas y en qué cantidad va a estar actuando con los pacientes. Entonces, por eso es que esta molécula pues va a ser la que sustituya a las infecciones, al tratamiento, a la colistina para el tratamiento de las infecciones extra del tracto urinario, ¿sí? Las diferencias que hay entre estas dos moléculas es que, pues como ya dijimos, la colistina pues viene como un fármaco inactivo, es como un profármaco, a diferencia de la polimixina, que es el fármaco activo, tiene una gran cantidad de derivatizaciones. La colistina, a diferencia de la polimixina, que es el fármaco tal cual, el que va a hacer el efecto, lo que viene ahí en el ámpula. La excreción es renal para la colistina y por eso es que se recomienda para las infecciones del tracto urinario, a diferencia de la polimixina B, que esta pues no se metaboliza por vía urinaria, no se excreta por esta vía. Y pues bueno, la complejidad en cuanto a la farmacocinética de la colistina por tantos cambios moleculares que tiene, pues hace que las recomendaciones pongan los ojos en la polimixina porque es un fármaco pues mucho más estable, ¿no? La otra opción para los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, pues es la potencial llegada de Avibactam con Astronal, donde, pues bueno, como sabemos, es una molécula que es un monobactámico que va a inhibir a las metalo-betalactamasas, que junto con el Avibactam, que inhibe a las betalactamasas de tipo serina, pues hace que tenga un mejor efecto para el tratamiento de estas infecciones, ¿no? Entonces, este estudio, pues en teoría termina ya de reclutar pacientes a principios de este año y esperemos que nos dé información reciente para ver cómo se comporta clínicamente esta combinación farmacológica. Y pues bueno, nos falta uno de los microorganismos más temidos, que es Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, que las guías las catalogan como las pseudomonas difíciles de tratar porque o sea, ya no las nombran como multidrogo resistentes, ¿no? Sino más bien difíciles de tratar por lo que implica, ¿no? Porque sí son un reto clínico. Y para esto, pues están los inhibidores de beta-lactamasas, como ceftolozano, tazobactam, ceftazidima-avibactam e imipidem-relebactam. De estos tenemos dos opciones en México. Y también las guías nombran al cefiderocol. Y también ellos comentan para los susceptibles a otros fármacos como micacina, cefepime, astronam, piperacilina o ciprofloxacino, si tenemos una infección por una pseudomonas resistente a carbapenémico, pero no tiene afectado a los otros antimicrobianos, pues se podrían utilizar los otros antimicrobianos. O sea, no hay por qué preferir, dependiendo del caso, evidentemente, pues utilizar una de las nuevas moléculas si no es necesario. Sin embargo, pues en México, pues seguimos teniendo esta otra opción, como son las polimixinas, cuando pues no tenemos cefiderocol o imipenem-relebactam. Sin embargo, pues bueno, la resistencia a los nuevos antimicrobianos, como es ceftazidima-avibactam o ceftolozano-tazobactam, pues ya existe en México, ¿no? Como les comentaba al principio de la charla, bajo, pero pues existe, ¿no? O sea, todavía no llegamos a un 20%, pero está presente. ¿Cómo está microbiológicamente la subtilidad a estos antibióticos acorde a algunos mecanismos de resistencia? Este es un estudio donde se evalúan en Pseudomonas aeruginosa que tengan GES y KPC, cómo actúa la susceptibilidad para ceftazidima-avibactam y para ceftolozano-tazobactam, y pues vemos que pues sí hay pues una acción en algunos de estos fármacos, ¿no? Como el ceftazidima-avibactam, el 100% actúa en aquellos que son KPCs o en aquellos que son que tienen GES, pero ceftolozano-tazobactam pues desafortunadamente pues no tiene una acción pues muy buena, ¿no? En estos casos, ¿no? Entonces sí hay que conocer muy bien
pues si son susceptibles o no las pseudomonas a estos dos antimicrobianos, pues para saber si son opciones terapéuticas, ¿no? Y GES son muy frecuentes en nuestro medio. No hay información en México, así es que pues también si alguno de ustedes quiere interesarse en pues, recabar pues, de varios hospitales información también de Pseudomonas aeruginosa para estas dos moléculas, pues creo que también sería algo bueno porque pues hasta ahorita no está descrito pues información de cómo se comportan estas moléculas a nivel nacional, ¿no? Nosotros estamos a punto ahí de sacar información de nuestro hospital, pero creo que pues, se necesita tener pues, más información, ¿no? Y como les decía, pues siempre hay que conocer la susceptibilidad. Ceftolozano tazobactam es un buen fármaco para Pseudomonas aeruginosa, o sea, fue diseñado pues, con la finalidad de tratar estas infecciones y es una buena molécula. Sin embargo, en donde haya pues, poca resistencia por BLES o metalobetalactamasas, creo que sí sería una buena opción, incluso empíricamente, ¿no? Pero en México la verdad es de que el espectro que tenemos es muy diferente a como lo tienen documentado en América del Norte o en Europa, ¿no? Se compara en este estudio ceftolozano tazobactam con polimixina o aminoglucosida y pues se ve que les va mejor a los pacientes, o sea, es un buen fármaco, ¿no? Pero como les digo, o sea, sí tenemos que los clínicos pues saber que es susceptible, ¿no? Si no, pues no le vamos a dar una buena opción terapéutica. También este estudio se compara ceftolozano tazobactam contra colistina y pues también demuestra que es una buena opción terapéutica con menos efectos adversos, ¿no? Entonces, clínicamente, bien por este medicamento. El imipenem relebactam, que también está aprobado para Pseudomonas aeruginosa, pues también a diferencia o en comparación con colistina, pues les va, pues, o sea, en términos generales, igual, o sea, no les va peor, pero tienen menos nefrotoxicidad a diferencia que en aquellos pacientes que son tratados con colistina. ¿Qué hay acerca de ceftazimab y Bactam para Pseudomonas aeruginosa comparado con polimixina? Pues también hay estudios que demuestran que a los pacientes con ceftazimab y Bactam pues les va mejor en Pseudomonas aeruginosa que aquellos que fueron tratados con polimixina B. Sin embargo, pues bueno, aquí este estudio, aunque se observa esto, pues también los pacientes con polimixina pues eran pacientes mucho más graves, ¿no? Entonces esto sí pudo haber hecho que se abriera un poco más esta curva, ¿no? Este estudio también de la vida real, por así decirlo, retrospectivo, donde se ve cómo estos fármacos para Pseudomonas aeruginosa, ya sea en monoterapia o en biterapia, cómo se comportan comparados entre unos y otros. Y pues vemos que como monoterapia, pues los pacientes no les va pues mal, ¿no? O sea, sobrevida a 30 días y sin recurrencia en más de un 90%. Y combinados con otras moléculas, pues también pues, pareciera que tienen un buen efecto, ¿no? Sin embargo, pareciera que o sea, no es algo necesario o forzoso colocar biterapia cuando se utiliza este fármaco para tratar pseudomonas, ¿no? Y el último microorganismo es Acinetobacter baumannii, que es también temido por la gran cantidad de resistencia y por lo que las guías recomiendan es que para infecciones neumónicas, ya sean hospitalarias puras o asociadas a ventilador, pues si es susceptible a ampicilina sulbactam, se debe utilizar o tigecyclina, como ya decía, a dosis altas, ¿no? Y para otras infecciones, pues ampicilina si es susceptible en aquellos casos de acineto resistentes a carbopénicos, pues se puede seguir utilizando, o bien utilizar combinaciones con meropenem siempre y cuando pues no tenga una MIC muy alta, ¿no? Y pues en México pues también tenemos esta opción, ¿no? De las polimixinas, que como decía, las guías pues no lo recomiendan como primera opción, pero pues si no tenemos otras, pues esto es lo que hay que usar, ¿no? Y pues bueno, para finalizar, también una de las grandes preguntas es si se debe o no se debe dar terapia combinada. Esto pues sigue y yo me imagino que seguirá siendo un interrogante, pues porque falta mucha información, sobre todo de ensayos clínicos controlados,
que nos den pues información más objetiva, ¿no? Sabemos que el hecho de utilizar un antibiótico pues crea selección en la microbiota y pues el hecho de utilizar dos pues va a generarnos más problemas, ¿no? Entonces esto es algo que pues los clínicos pues también no queremos que ocurra, ¿no? Porque va a generar más resistentes. A nivel microbiológico in vitro, pues sabemos que sí son cosas que se utilizan, o sea, lo podemos objetivizar, ¿no? O sea, el hecho de dar dos antibióticos, pues baja la MIC en muchas combinaciones, pero clínicamente, pues no sabemos si eso tenga una repercusión en el paciente, ¿no? Entonces, una de las implicaciones es que en los estudios que hay, que no han sido los ideales, pues no han demostrado una menor mortalidad, ¿no? Entonces, solamente hay algunos destellos, como es el increment que les decía, donde pues si hay una mortalidad mayor al 25%, pues sí se deban sugerir, ¿no? En estos casos, otorgar tratamiento combinado, ¿no? Y en algunas infecciones pues muy localizadas, por ejemplo, si tenemos una infección del sistema nervioso central por una Acinetobacter multidrogo resistente o resistente a carapanémicos, pues sí o sí, como es algo tan grave, pues sí se recomienda dar terapia combinada, ¿no? Entonces, sí hay como algunas cuestiones clínicas que debemos observar de cada uno de nuestros pacientes y como les decía, pues no es una receta de cocina a veces, ¿no? Y sobre todo esta decisión de dar tratamiento combinado. Entonces, de las conclusiones de esta charla es que, pues bueno, la resistencia es un problema a nivel mundial. Los bacilos gram negativos son una amenaza que, pues, como sabemos, nosotros, a los que nos gusta la resistencia, pues existe y seguirá existiendo. Hay guías, pues, que nos pueden orientar y también nos pueden decir hacia dónde ir, ¿no? Sobre todo de la parte clínica. Los inhibidores de beta-lactamasa, pues, son opciones para bacilos gram negativos resistentes, ¿no? Y se deben de conocer los mecanismos de acción de esta resistencia, pues, para elegir adecuadamente a los antibióticos, ¿sí? Y, pues, bueno, hay moléculas que seguramente van a seguir surgiendo, esperemos, ¿no? Y pues también la información clínica de su desempeño es muy importante, pues con la finalidad de poder elegir lo que nos interesa, ¿no? Que es tener opciones para nuestros pacientes y para tener éxito terapéutico. Y pues bueno, eso es todo de mi parte ahorita por lo pronto.